bienvenidos sean todos ustedes a este su espacio, a este su programa, Conociendo tu Fe Católica. Mi nombre es Valentín Cárdenas Álvarez y es para mí un gran honor poder compartir contigo, poder compartir con ustedes las razones de nuestra fe católica. Las razones de todo aquello en lo que nosotros los cristianos católicos creemos. Las razones que nos hacen ser católicos, lo que nos identifica como católicos. Entonces, vamos a ver un tema hoy muy especial. El tema es la asunción de la Virgen María a los cielos en cuerpo y alma. Es un tema en el que nosotros los católicos, los cristianos católicos, somos muy atacados, porque los católicos inventamos cosas que porque eso no aparece en la Biblia. Vamos a ver si no aparece, porque si no aparece, entonces cerramos y nos vamos, porque es nuestro fundamento de fe, es nuestra base bíblica. Alguien podría, los que dicen que inventamos cosas, los de otras denominaciones religiosas dicen, también nosotros creemos en la Trinidad. Por ejemplo, los evangélicos creen en la Trinidad, en que Dios es uno y trino, uno en tres personas distintas. Pero eso no aparece en la Biblia, ni siquiera la palabra aparece en la Biblia. No por eso deja de ser cierto que Dios es uno y trino. Esa es una verdad de fe, que la Iglesia reflexionó y afirmó en los concilios, y que ahora, así nada más, dicen, bueno, Dios es uno y trino, pero no saben que la Iglesia afirmó ese dogma de fe. Ese es un dogma de fe católico. ¿Ve? Sin embargo, en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, no aparece la frase Dios uno y trino, no aparece nada de eso. Pero cuando la lees en su contexto, ves que cuando atas los cabos, sí aparece la enseñanza, la doctrina de la Trinidad. Igual en la Asunción aparece, no aparece donde diga la frase María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, no dice, o la Asunción no dice. Sin embargo, cuando leemos la Escritura en su contexto, como un todo, como lo que es, entonces nos damos cuenta que la doctrina católica vuelve a sacar de la Biblia dogma de fe. ¿Qué es un dogma de fe? Un dogma de fe es una verdad revelada por Dios y que se nos entrega por la tradición, por lo escrito y por la interpretación verdadera del magisterio de la Iglesia. Por eso, la misma Biblia dice, no se puede interpretar la palabra de Dios de manera privada o de manera personal. Segunda de Pedro 1:20 lo prohíbe. Por eso está el magisterio de la Iglesia, los apóstoles, a los que Cristo ha depositado la fe de la Iglesia. Bien, esta festividad, esta celebración, esta solemnidad de la Iglesia se celebra el 15 de agosto. Esta celebración voy a hablar primero sin la Biblia y luego con la Biblia. Este dogma fue definido en la plaza de San Pedro de Roma por el Papa Pío XII. Él tuvo un pontificado del 1939 al 1958. Y este dogma se definió por consulta del Episcopado Mundial. Es una constitución apostólica llamada, a veces lo puedo pronunciar porque es en latín y yo no sé hablar en latín. Esta constitución apostólica es la constitución Munificentissimus Deus, el 1 de noviembre de 1950. Esta recopilación de todas las reuniones apostólicas, de las reuniones de la Iglesia a través de la historia, todos sus 21 concilios que ha tenido, y el de Jerusalén, que fue el primero, está compilada en un libro que se llama De Singer, es el magisterio de la Iglesia, y tiene numerales. Esta definición de este dogma aparece en el numeral 3900 al 3904. El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios
luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celeste. La definición del dogma, directamente del documento donde quedó escrito, lo leeré porque es una copia. Dice: por eso, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado. Y ahí viene la promulgación del dogma. Chequen. Que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminando el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y allí se define. La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María se celebra en toda la Iglesia el 15 de agosto. Esta fiesta tiene un doble objetivo: la feliz partida de María de esta vida y la asunción de su cuerpo al cielo. La Santísima Virgen es nombrada también bajo los títulos de Madre de la Iglesia y Madre de los hombres. Voy a leer una nota que dice: la Virgen no puede ser objeto de... Esto lo dice nuestra Santa Madre Iglesia. Muy contrario a muchos que no conocen nuestra fe y que sin conocerla se salieron, por eso tienden a difamar, tienden a decir solo rumores, calumnias, pues. Pero si conocieran lo que nuestra Madre de la Iglesia nos dice, entonces otra cosa sería. Nuestra Madre de la Iglesia nos enseña esto: la Virgen no puede ser objeto de culto, de adoración o latría. La adoración solo corresponde a Dios, pero sí se honra a la Virgen de una manera especial, a la que la Iglesia llama hiperdulia, un respeto a los santos, un honor que se les da, una alabanza de respeto, de orgullo, porque fueron grandes en la fe, fieles a Dios. Se les da el culto de dulía a ellos, pero a la Virgen, por ser la Madre de Dios, se les da el culto de hiperdulía, que es una veneración mayor a la que se da a los santos del cielo. Es una veneración que se le da a ella mayor a la que se le da a los otros santos. Ellos son objeto de culto, de dulía. Los santos que no son la Virgen, también se les respeta, se les da honor, se les da gloria, pero no adoración, porque ese es solo Dios. Y veneración solamente. Son personas venerables, ¿verdad?, que ya alcanzaron el objeto, que es la gloria eterna. Ese tema ya lo vimos, el de los santos, incluso está grabado. Vamos a ver el sustento bíblico de esta verdad de fe, porque ya hablé mucho, pero muchos que no son católicos estarán diciendo: bueno, pero demuéstramelo con la Biblia. Bien, para allá vamos. Primero entendemos que asunción no es lo mismo que ascensión. Asunción y ascensión no es lo mismo. La ascensión es el hecho de ascender a los cielos por sí mismo, como Jesús. Asunción es ser llevado a los cielos por Dios mismo o por los ángeles. María fue asunta al cielo porque ella no es Dios, ella fue subida al cielo. Cristo subió al cielo, lo dice en Hechos 1:9, para que vayan anotando las citas bíblicas, anótenlas, para que después les den una repasada. Hechos 1:9 habla de la ascensión de Jesús. Y Marcos 16:19. Hechos 1:9 dice: dicho esto, fue elevado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Marcos 16:9 dice: con esto el Señor Jesús, después
de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Bien, como saben, Jesús comparte la divinidad con Dios, es Dios, pero no es la persona del Padre, sino es una persona distinta, la del Hijo. El Verbo, dice Juan 1:1, en el principio existía la palabra, o el Verbo, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. No era el mismo, pero era Dios. ¿Por qué? Por su misma sustancia, por su misma divinidad, porque su naturaleza es la misma, ser Dios. Y solo el que tiene naturaleza divina es Dios. Como lo dice en Colosenses 9:11, Cristo mismo compartía la naturaleza divina, toda la plenitud, lo dice. Por eso decimos que es Dios. Ese Dios tiene poder para subir, por eso lo que sucedió con él es la ascensión, porque subió por su propio medio. Bien, es bíblica la asunción de personas al cielo. En primer lugar vamos a ver si eso es posible o no es posible. ¿Hay evidencia en la Biblia de que alguien haya subido al cielo en cuerpo y alma? Vamos a ver. Pueden alistar pues su papel y pluma para que vayan notando las citas bíblicas. Dios ascendió al cielo a Enoc, a este personaje muy peculiar. Dios lo ascendió al cielo. ¿Qué vio Dios en él para llevárselo? ¿Qué vio Dios? Bien, Génesis 5:24. Génesis 5:24. Enoc anduvo con Dios. Enoc anduvo con Dios. Y desapareció porque Dios se lo llevó. Hebreos 11, del 5 al 6. Enoc fue trasladado. Hebreos 11, del 5 al 6. Por la fe. Por la fe, Enoc fue trasladado, de modo que no vio la muerte y no se le halló, porque le trasladó Dios. Porque antes de contar su traslado, la Escritura da en su favor testimonio de haber agradado a Dios. La Escritura da testimonio de que Enoc agradó a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Ahora vamos a ver los detalles más precisos. Ya dice la Biblia que hay evidencia de que alguien fue al cielo en cuerpo y alma. Enoc, Dios se lo llevó. Aquí dice que por la fe. Hebreos 11, 5, 6. Vamos a irlo comparando ya con María. Vamos a irlo ya comparando, a ver si ella tiene los atributos igual o mayores que a los que se fueron. Porque si ella no, por lo menos ni siquiera iguala a esas personas en su fe que se llevó Dios al cielo, entonces mejor le paramos, ya decimos, no, mira, la Virgen se quedó abajo. Bien, si Enoc por su fe fue trasladado, Hebreos 11, 5, 6, entonces veamos Lucas 1:45, dice, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Feliz, dichosa, bienaventurada tú porque has creído que se cumplirían las promesas de Dios. Le dijo el Espíritu Santo a través de Isabel, porque acuérdense que ella se llena del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo hablando. Vean cómo habla el Espíritu Santo. Dichosa tú, le dice, a través de boca de Isabel su prima, porque has creído. ¿Tenía fe o no tenía fe? Bienaventurada, porque has creído que se cumpliría. Ella tenía fe. Enoc dice, por su fe fue trasladado. Ella tenía fe. ¿Tenía más fe que no? Mucho más, porque ella engendró, concibió, parió, dio a luz al Emanuel, al Dios con nosotros. Mucho más fe. Claro que sí. Sin embargo, no, por su fe fue elevado al cielo. Vamos comparando con María. No se le halló a Enoc. No se le halló. Su cuerpo para tratar nada. Fue elevado al cielo en cuerpo y alma. Veamos, a María se le halló.
Estoy seguro que el puñado de ateos que hay queriendo sabotear el cristianismo, les gustaría mucho encontrar el cuerpo de María. Mucho les gustaría, sin embargo, nadie lo ha encontrado. A ella tampoco se le halló. Como dice la Biblia, Hebreos 11:5-6, a Enoc no se le halló. A María tampoco. Nadie lo ha encontrado. Todos esos estudiosos que hacen excavaciones y que hacen estudios han encontrado los huesos de Pedro, de Andrés, de Juan, de Santiago, de San Pablo, todos. Y todos están en santuarios católicos. Qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Los encontraron porque existieron personas como nosotros. Ahí está. De María no los han encontrado. Y el que ya los han encontrado, que me avise, por favor, y que me explique. No los han encontrado. Entonces, veamos que otros detallitos de Enoc. Dice, la Escritura da en su favor testimonio de haber agradado a Dios. La Escritura, la Biblia, da testimonio de que Enoc agradó a Dios. Estamos viendo por qué lo elevó Dios al cielo, a Enoc. ¿Por qué lo elevó? Ya vimos 2 puntos, por la fe, y hay testimonio de que no se halló aquí en la tierra. Y que la Escritura da testimonio de haber agradado a Dios. María agradó a Dios. Veamos, Lucas 1:30. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Casi nada. Has hallado gracia delante de Dios. Que lo pudiéramos traducir, Dios se ha enamorado de ti. Quiere ser tu esposo. Y lo fue porque por obra del Espíritu Santo engendró al Hijo. Casi no halló gracia, ¿verdad? Has hallado gracia. Así como no, en la Escritura hay testimonio de que halló gracia de Dios. En la Escritura hay testimonio de que María halló gracia de Dios. Dios halló gracia en María. Lucas 1:30, ¿verdad? Entonces dice sobre Enoc, en el relato, ya en el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradarle. María sí creyó, por eso agradó a Dios. Lucas 1:38, María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Sí creyó o no creyó? Hágase lo que has dicho. ¿Creyó? Bien. Dice también la Escritura, en lo que leímos sobre Enoc, que recompensa a los que le buscan. Veamos si recompensó a María o no. Lucas 1:46-49. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre. Recompensa a los que le buscan. María buscó a Dios, era fiel a Dios. Dios la buscó a ella le dijo sí. ¿Y qué dice María en Lucas 1:49? Que ha hecho obras grandes por mí el poderoso. La recompensó. Bien, a Enoc por su fe fue elevado, no se le halló porque fue elevado por el cuidarlo. La Escritura da testimonio, sin fe es imposible agradar a Dios y recompensa a los que le gustan. Todo se da en María, pero en sumo grado. No en poco, en sumo grado, según la Escritura. Yo simplemente estoy explicando lo que la Escritura dice. Nada de lo que yo crea, de lo que yo opine. Todo según lo que está diciendo la Escritura. Búscalo en tu Biblia, aunque la Biblia no sea católica, búscalo, dice lo mismo. Dios ascendió al cielo a Enoc, pero también hay evidencia de que ascendió a otro hombre, a Elías. Dice en 2 de Reyes 2:11. Iban caminando mientras hablaban cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos. Elías subió al cielo en un torbellino. Dios lo ascendió al cielo en torbellino. Otra evidencia también. 2 de Reyes 2:1a.
Yahvé se llevó a Elías al cielo en un remolino. Y hay en otra parte de la Biblia, en 1 Reyes 18:36, habla, en 1 Reyes 17:24, habla de la viuda de Sarepta. La viuda le expresó a Elías cuando le resucitó el niño que se le había muerto. Dice, ahora sé que eres un hombre de Dios, le dijo la viuda a Elías, y que la palabra de Yahvé está verdaderamente en tu boca. ¿Ve? Era grande Elías porque la palabra de Yahvé estaba en su boca, dice la Biblia. Y que Elías, habla la Biblia de que era un servidor de Dios. 1 Reyes 18:36. Estaba el poder de Dios con María, Lucas 1:35, y el poder del Altísimo que cubría. Ese es el poder de Dios sobre María. Y en su boca estaba el poder, si estaba en toda, en su boca también. Cuando llegó, saludó a Isabel, Lucas 1:40-41. Cuando María saludó, extendió sus palabras solamente. Fíjense lo que sucedió. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó el niño de gozo, saltó el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Nomás por el saludo de María, está llena María del Espíritu Santo. Bien, hay testimonio de que 2 hombres han subido al cielo en cuerpo y alma en la Sagrada Escritura. Bien, ahora la respuesta se ha aclarado. Sí hay testimonio de que personas han subido en cuerpo y alma al cielo. Y que esas personas tuvieron características, que eran fieles a Dios, que eran seguidores de Dios, que estaban llenos del Espíritu Santo, que creyeron todos se dan María también, todas las características, bíblicamente lo estamos viendo, ¿verdad? No te pierdas las citas bíblicas que estamos dando, para que no digan que son palabras mías. Estamos leyendo la Biblia. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo es que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma? Esa es la pregunta. A San Juan, el evangelista, le fueron reveladas las cosas del cielo. Él las vio y las cuenta. Apocalipsis 4, del 1 al 2. Dice, después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta, que hablara conmigo, me decía, sube, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Acuérdense que vio el cielo, estaba viendo la puerta del cielo, y que subió una voz que le dijo, sube, te mostraré. Al instante caí en éxtasis, dice Juan. Vi que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. Vio a Dios allá en el cielo. Pero veamos qué más, vamos a ver qué más vio Juan. ¿Qué más vio? Porque lo dejó por escrito. A continuación, el santuario real, no la figura, sino vio un santuario allá en el cielo. Dice en Apocalipsis 11:19, y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de la alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos, y temblor de tierra y fuerte granizada. Entonces, como dice en Apocalipsis 4, 1, 2, dice, he aquí que una puerta estaba abierta en el cielo, y había una voz que le dijo, ven, sube, y te mostraré lo que ha de suceder después. Por eso el libro de Apocalipsis es profético, es un género literario apocalíptico. Va a hablar en figuras, en figuras va a hablar. Tenemos que saber que el Antiguo Testamento es figura del Nuevo. En la plenitud de los tiempos llegó con Cristo, lo real, lo verdadero. Y todo el Antiguo Testamento eran figuras, tipologías de Cristo. Toda la Biblia apunta a Cristo, pero el Antiguo Testamento apuntaba a lo que había de venir, al Nuevo. Veamos en la Biblia, ¿qué dice? Hebreos 10, 1a, dice, en efecto,
La ley, vamos a verlo en la escritura, Hebreos 10. Hebreos 10, para sustentar lo que acabo de decir. Hebreos 10 en adelante. La religión, dice, la religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Es una sombra, todo el Antiguo Testamento. Una sombra de lo que había de venir. Acuérdense que a Juan la voz que le oyó dijo: te enseñaré lo que ha de suceder, lo que ha de venir. El santuario terreno era figura del celeste, por lo tanto, si Juan vio en el cielo un santuario celeste, hay una tipología, una figura en la tierra. Veamos si la hubo o no. Hebreos 9, 1, 4. También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. ¿Ve? También había un santuario terreno, no el del cielo. Juan vio el del cielo. Juan lo vio. Y dijo que tenía un arca de la alianza. Apocalipsis 11, 19. Acuérdense. Pero no estaba viendo el terrenal, sino que el terrenal era una sombra. Allá estaba lo real, lo que había de venir después. Dice, también la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno, porque se preparó la parte anterior de la tienda, donde se hallaba el candelabro y la mesa con los panes de la presencia, que se llama santo. En el santuario terrenal había un lugar santo. Detrás del segundo velo se halla la parte de la tienda llamada Santo de los Santos. Y en ese lugar había otro lugar más restringido, que era el lugar santísimo, el Santo de los Santos. Veamos qué había ahí. Detrás del segundo velo se halla en la parte de la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza, completamente cubierta de oro. ¿Ven? En el lugar santo había los panes que ofrecían los sacerdotes, y había el candelabro o la menorá con los 7 velas. Y había el lugar santísimo, donde estaba el incienso, y estaba un altar de oro, y arriba una caja que era el arca de la alianza, recubierta de oro. Y había 2 imágenes que tanto repudian los hermanos separados. Pues en el lugar santísimo había 2 imágenes arriba del arca de la alianza, y en el lugar de santo otros 2 ángeles de 5 metros de alto, pero eso es otro tema. Hoy no vamos a hablar de las imágenes. Y vemos que había en el arca de la alianza cubierta de oro, en ella la urna de oro con el maná. ¿Ven? Contenía maná. Estamos hablando del terreno, del santuario terrenal, contenía maná. ¿Se acuerdan Juan 6, del 30 en adelante? Dice: sus padres comieron del maná y sin embargo murieron, pero hoy les voy a dar el pan que baja del cielo. Yo soy el pan verdadero, el pan vivo que baja del cielo. ¿Ven? El verdadero. Porque si dice verdadero es porque hubo que no era el verdadero, sino las sombras. ¿Sí se acuerdan de leí Hebreos 10:1? Que la antigua alianza era la sombra de los bienes venideros, que eran reales, pero que aquello era solamente una tipología. En la urna había una urna de oro adentro del arca de la alianza con el maná, con el pan, figura del pan verdadero, que es Cristo. La vara de Aarón, que retoñó, que simboliza el poder. Es Cristo el que hereda el cetro, el que regirá a las naciones con cetro de hierro, como nos lo reveló en el Antiguo Testamento, que era en el heredero, como lo dice en Génesis 49:10. El cetro no será arrebatado de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga aquel a quien le pertenece,
y a quien obedecerán los pueblos. Génesis 49:10. ¿Ven? La promesa que en Judá, de ahí había de venir aquel que reinaría las naciones para siempre, con el cetro. La vara de Aarón estaba también adentro del arca de la alianza. Y eran dos cosas: el maná, figura del verdadero maná que es Cristo, y la vara de Aarón que había recibido como el poder perpetuo de Jesucristo. Y tercera cosa que había en el arca de la alianza, y las tablas de la alianza, la palabra, los mandatos. ¿Y quién es la palabra, ahora sí real, no en figura? Cristo, como lo dice Juan 1:1. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y Juan 1:14, y la palabra se hizo carne. ¿Ven? Lo que había de figura adentro del arca de la alianza ahora es verdadero en Cristo, en la plenitud de los tiempos. Ya describimos en Hebreos 9:1-4 el arca de la alianza, el santuario terrenal. Pero acuérdense que en Apocalipsis 11:19 dice Juan que en el cielo vio un santuario y que vio allí un arca de la alianza. Si el arca de la alianza de la tierra solo era una figura de lo que sería luego en el cielo, ¿qué arca de la alianza vio Juan en el cielo? ¿Por qué? Porque la de la tierra no era. Esa arca se perdió. Acuérdense que en el año 70 de nuestra era, el templo lo destruyó el emperador Tito. Quedó nada. Y el arca de la alianza se perdió, se la robaron, lo que sea. Nunca más apareció hasta la fecha. Pero Juan la vio en el cielo. Y la respuesta es Apocalipsis 12:1-2. Una gran señal apareció. Sigue viendo Juan el cielo. Allá se abrió para él y sigue describiendo lo que vio. Dice: apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol. Ah, caray. Con la luna bajo sus pies. No estaba sobre sus cabezas, sino bajo sus pies. O sea que sí estaba en el cielo. Y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Esta mujer era reina. Lo que vio era reina. ¿Están viendo la imagen? La están desglosando en bulto y aquí en palabras de Dios. Dice: una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba de dolores de parto y con el tormento de la luz. Dice que vio el arca de la alianza. Y esta arca de la alianza no era la de la tierra. Ya describimos la de la tierra. Dice Juan que cuando salió del cielo, en Apocalipsis 11:19, vio el santuario de Dios y apareció el arca de la alianza. Y la está describiendo ahora como una mujer. Y como la de la tierra, que estaba revestida de oro, deslumbrante, brillante, de lo mejor, esta mujer, por ser persona, no podía estar revestida de oro, sino dice vestida de sol, brillante, deslumbrante, con la nube bajo sus pies. Está comparando el arca terrena con el arca que vio en el cielo. A esa mujer le dice arca. ¿Qué contenía el arca? La de la tierra, maná. Y la del cielo, dice, estaba embarazada. Hay que ver qué fue lo que dio a luz para saber si ese al que parió era el maná verdadero o no. El pan bajado del cielo, el pan que da la vida. El que me coma mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera vida. ¿Se acuerdan? Ese estaba adentro del arca, embarazada. La palabra, el verbo, ahí estaba. Y acá, la palabra de Dios, las tablas de Moisés y el maná. La vara de Aarón, el cetro de hierro de ese niño. Caray. ¿Cuál arca de la alianza vio Juan? A esa mujer. Ahora nos queda descubrir quién era la mujer. Dice, voy a leer y seguir. Apocalipsis 12:1-2. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies
y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita de dolores, de parto, y con el tormento de dar a luz. Pregunta: ¿cómo sabemos quién es esa mujer? Por el niño sabemos quién es la mamá. Por el niño sabremos quién es la mamá. Apocalipsis 12:5, anótenlo, vayan anotando ahí. Dice: y la mujer dio a luz un hijo varón. Ah, caray, ya vimos que lo que dio a luz no es mujer, sino varón. Dice: el que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Ah, ¿quién habrá de gobernar todas las naciones con vara de hierro? Les voy a decir quién. Está en el Salmo 2, del versículo 6 al 9. ¿Quién va a gobernar las naciones con cetro de hierro? A ese al que Dios le dijo: tú eres mi hijo, muy amado, yo te he engendrado hoy. ¿Ya vieron quién es? ¿Ya vieron a ese que se le heredaría el trono de David? Y si el rey tiene cetro, a ese a quien le pertenece la vara, el cetro, a quien lo obedecerán los pueblos. Génesis 49:10. A ese a que dice Miqueas 5:3, que su poder llegará hasta los confines de la tierra. Todas son profecías de Jesucristo. Eso no se puede negar. Por lo tanto, si ese niño que nació regirá las naciones con vara de hierro, y ya vimos y demostramos que es Cristo, ¿quién es la mamá? Adivinador. María. Obviamente, María. ¿Ven? ¿Qué más? Apocalipsis 12:5, al final dice: y su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. ¿Quién subió al trono? Acuérdense la primera cita que leímos, Marcos 16:19. Dice: con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ah, ¿quién fue al trono de Dios? Se vuelve a ratificar: Cristo es ese hijo y ella es María, la mujer. Yo solamente estoy leyendo la Biblia y estamos atando cabos aquí en la Biblia. No son palabras mías. Si usted las quiere creer, bueno, y si no las quiere creer, pues ese es su problema. Porque hay muchos que no son católicos que no creen. Pero es por desconocimiento de las Escrituras. En Juan 8:47 dice: el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. El que no es de Dios es quien. El que no escucha la palabra es que no es de Dios. Escuche la palabra que estamos dando. Escuche que es un fundamento bíblico. ¿Por qué la iglesia enseña esto? ¿Por qué creemos que la Virgen subió al cielo? Ya dimos muchos datos. Ahora vamos a ver con lo esencial. ¿Dónde dice que esa mujer subió al cielo? De esa mujer fue llevada a un lugar que Dios le tenía preparado. Pregunta del millón. Bien, pregunta: ¿quién es ese niño? ¿Quién es ese que gobernará con vara de hierro? Ya lo vimos: Jesús. ¿Para quién es ese lugar reservado por Dios? ¿Para quién? Veamos si Dios le reservó un lugar a esa mujer o no. Porque acuérdense que a Enoch y Elías sí se los llevó al cielo, en cuerpo y alma. Pero hay un lugar muy especial que todavía no dice, no decimos para quién. Vamos a ver en la Biblia. Apocalipsis 12:6. Escuchen. Mientras la mujer huyó al desierto, es esa mujer que ya sabemos quién es, María, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Dios preparó un lugar para una mujer. Apocalipsis 12:6. Mientras la mujer huyó al desierto. Bíblicamente el desierto es un encuentro con Dios.
Esos son los significados bíblicos. Acuérdense cuando Jesús se fue al desierto, se encontró con su Padre Dios 40 días y 40 noches. Porque en Génesis 6, mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Vamos a ver una cita bíblica para poder redondear esto y poder empezar a atar cabos y ver si nuestra doctrina está errada o nuestra doctrina es falsa o nuestra doctrina son creencias de hombres, como dicen muchos. Bien, veamos que sí hay un lugar preparado por Dios y veamos que sí lo hay junto a Él, allá en el cielo. Veamos Mateo 20:20. Anota, Mateo 20:20. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró como para pedirle algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Está pidiendo lugares la mamá de Santiago y de Juan. Está pidiendo lugares especiales allá en el cielo, en el reino de los cielos. Pero vean que les responde Jesús. Replicó Jesús: no sabéis lo que pedís, no sabes lo que pides. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Le dijeron: sí podemos. Les dijo Jesús: mi copa sí la beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Hay un lugar a quienes el Padre Dios les ha preparado. Ya un lugar ya vemos que está ocupado, porque aquí dice plural, para quienes está preparado. Ya un lugar está ocupado, que es a la diestra de Dios. Ya lo vimos que cuando Él ascendió en Marcos 16:19, ascendió a la diestra de Dios, el que está sentado en el trono, el Cordero, como lo dice en Apocalipsis. Pero lo dijo en plural. Hay otro lugar, porque en la Biblia ya nos está dando datos. Acuérdense, en Apocalipsis 12:6, la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Caray, ¿no será ese lugarcito al que habla Mateo 20:20? Y que ahora que ya sabemos quién es la mujer, que es María, ¿no se lo preparó a ella? Pues yo le creo a la palabra de Dios. Yo no sé si usted le cree a estos que andan engañando con prejuicios y odios a María, pero nosotros le creemos a la palabra de Dios. En la cultura judía y en la prefigura de cómo debía ser después, en la cultura judía y en la prefigura de cómo debería ser después, acuérdense que la voz que oyó Juan le dijo: ven y te mostraré, él sube lo que habrá de ser después. Pregunta: ¿quién era la reina y en qué lugar tenía respecto al rey? Según la cultura judía, la reina no era la esposa del rey. Por eso tenemos que conocer las escrituras desde la cultura judía, no lo que me dé mi mentecita loca. Por eso está prohibido, según de Pedro 1:20. La interpretación correcta la tiene la Iglesia. Primera de Timoteo 3:15, porque es columna y fundamento de la verdad. No lo digo yo. Veamos, Primera de Reyes 2:19. Entró Betsabé, la madre de Salomón. Acuérdense que Salomón le heredó el reino, le heredó el trono, el rey David, y que ese reinado era prefigura del reinado de Cristo. Acuérdense que Cristo quien dio las llaves del reino, ya no de la tierra, sino de los cielos, a Pedro. Mateo 16, 18, 19. Entró Betsabé donde el rey Salomón para hablarle acerca de Adonías. Se levantó el rey. Adivinen qué hizo. Fue a su encuentro y se postró ante ella. Se postró ante ella, de la madre, de la reina. Y se sentó después
en su trono. Salomón se levantó, se postró ante la reina, ante su madre, y luego se sentó en su trono. Vean lo que viene después. Pusieron un trono para la madre del rey, y ella se sentó a su diestra. Increíble, ¿verdad? Acuérdense lo que decía Hebreos 10:1. Lo que sucedió en el antiguo era prefigura de que lo que había de suceder en el nuevo, las cosas reales de lo que había de suceder. Eso no era lo real, pero esto es figura de lo que había de suceder. Y como lo dice Juan cuando escuchó la voz allá, cuando salieron los cielos, acuérdense, en Apocalipsis 4:1-2. Dijo, sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Entonces, pusieron otro trono para la madre del rey, y ella se sentó a la diestra. ¿Quién es el rey? En la plenitud de los tiempos, de la nueva alianza. ¿Quién es el rey? Cristo Jesús. ¿Quién es su mamá? María. ¿Qué le tenía preparado Dios? Un lugar. Ya vimos las citas bíblicas, que esos lugares lo querían tener los apóstoles, y que dijo Jesús, no, ese ya está preparado por mi papá, por mi padre. Y en el Apocalipsis dice que sí, que la mujer se fue a un lugar preparado por Dios. ¿No será a la diestra del rey? Pues si atamos cabos en el contexto total de la Biblia, nos dice que así fue. Solamente estoy diciendo por qué nosotros creemos eso. Porque nosotros creemos que la Virgen fue asunta al cielo. La mujer fue llevada a un lugar preparado por Dios. Después se le dieron alas. ¿Ven? Ella no pudo subir sola porque no es Dios. Dios la ascendió. Voy a unir dos citas bíblicas, la que ya dije y otra que no he dicho. Apocalipsis 12:6. Mientras la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Apocalipsis 12:14. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila. Pero no dice solamente del águila, dice del águila grande. ¿Sabe cuál es esa? La que sube a las máximas alturas. Ningún animal sube a esas alturas. Por eso en la Biblia, acuérdense que este es un lenguaje apocalíptico figurado. Por eso habla así. A esa mujer, que ya supimos que es María, se le dieron las dos alas del águila grande para volar al desierto. ¿Qué dijimos que era desierto? Un encuentro con Dios. A su lugar. Ese desierto es su lugar. ¿Y qué dice Apocalipsis 12:6? Huyó al desierto donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Bueno, simplemente dediqué este momento a fundamentar por qué nosotros los cristianos católicos creemos que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Lo dice la Biblia, lo acabo de escuchar, no son ideas mías. Empecé hablándoles de que la Iglesia ha proclamado la asunción de María. Y luego venimos a la Biblia para ver por qué la Iglesia hizo eso. ¿Por qué nosotros creemos eso? Es bíblico. Simplemente son calumnias cuando dicen que eso lo inventamos nosotros. Eso se llama desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Por la flojera de no leerlas y de no leerlas en su totalidad. Porque leo un versículo y ahí me quedo y me encierro en ello. Acuérdense que un versículo sacado de contexto sirve de pretexto para hacer lo que yo quiero. Bien, pues les he mostrado bíblicamente por qué nosotros los cristianos católicos creemos en este dogma de fe que la Iglesia muy sabiamente nos ha querido regalar. Nuestra Madre María, vemos cómo fue asunta al cielo por Dios, bíblicamente. Nosotros nos despedimos de su programa Conociendo tu Fe Católica. Gracias y nos vemos para la próxima.